Hola, mi nombre es Julie y junto a mis compañeros Oscar y Diani, en este video les presentaremos información importante sobre la escuela estructuralista. La escuela estructuralista es una escuela de pensamiento económico formada por psicólogos y sociólogos en el año 1950. Esta escuela se destaca por su enfoque en cuatro elementos que son súper clave, que es la comunicación, la autoridad, la estructura de comportamiento y estructura de formalización. Aquí se analizan cómo esos factores influyen en la productividad y el rendimiento de las empresas o organizaciones. Dicho de otra manera, la escuela estructuralista se dedica a entender cómo la estructura interna de una empresa afecta su funcionamiento y el éxito de ella misma. ¿Cierto? Entonces examina aspectos como la comunicación entre empleados, la jerarquía, la autoridad y el comportamiento organizacional, ¿cierto? Y también las reglas que rigen a esta empresa. Entonces, esta perspectiva nos ayuda bastante a identificar problemas que pueden reducir la productividad y también a encontrar formas de mejorar esa eficiencia y satisfacción dentro de la empresa, ¿cierto? Características de la escuela estructuralista. Aquí conviene resaltar tres características, que es primero, que se basa en el estudio de la economía de la empresa; segundo, que observa los problemas que viven las empresas y de ahí tratando de encontrar los factores que lo destacan, pues a pesar de esos problemas, ¿cierto? Tercero, para su estudio se implementa, además de la economía, técnicas relacionadas con la sociología y la psicología, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los pilares del pensamiento estructuralista. Para el desarrollo de estas teorías, los autores de esta escuela de pensamiento basaron esas ideas en cuatro elementos comunes que se presentan en todas las empresas, los vamos a encontrar, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con el comportamiento de las mismas y por ende el éxito y el fracaso. Entonces vamos a hablar pues de esos cuatro elementos que ya se los voy a mencionar. Bueno, el primer elemento tenemos la comunicación. La comunicación entre los integrantes de una empresa, en mayor o menor medida, condiciona al éxito de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que entre mayor conflicto haya en la empresa con el empleado o empleado, pues menos va a ser la productividad. Entonces, muy presente ese elemento, ¿cierto? Segundo elemento tenemos lo que es la autoridad. Todas las empresas cuentan con una estructura, la cual designa la jerarquía en las relaciones que hay entre los miembros de la empresa, ¿cierto? Porque hay varias personas que tienen a su cargo de más personas, entonces hay que tener mucho en cuenta ese elemento. Por tercero, tenemos la estructura de comportamiento. Es la forma en la que se comportan los individuos que se encuentran empleados en la firma o bien podríamos llamar en la organización, ¿cierto? Así como la forma en la que se realiza la división del trabajo que influye a los empleados. Cuarto, tenemos la estructura de formalización. Las reglas que están bajo norma, ¿cierto? Que esto permite desarrollar la actividad de la empresa. En otras palabras, podríamos llamarlo el marco institucional bajo el que deben convivir y trabajar los empleados de la compañía u organización. Entonces, como vemos, estamos hablando de elementos pues, que guardan una estrecha relación con campos como la sociología, ¿cierto? Basado en el estudio del comportamiento del ser humano. Esa es la sociología. Entonces ve que todos vienen de las manos, uno viene con el otro y así va funcionando. Al igual que la psicología, que presenta también una característica similar, que a la vez se centra su estudio en la mente humana. Entonces, ahí van de la mano todos juntos. Bueno, los estructuralistas, gracias a esas técnicas desarrolladas, gracias a esos estudios que ellos hicieron, que centraron todo en esos estudios, en la burocracia. Que es la burocracia, ya sabemos que es la organización basada en normas, ¿cierto? Y la influencia de eso en los recursos humanos, que ahí va en lo que es el éxito o el fracaso de las empresas, ¿cierto? Entonces podemos resumir que todos esos estudios, que todo eso que ellos están centrando es en el comportamiento de las empresas, estudiando el factor humano de estas que presentan, ¿cierto? La característica, cómo se comportan los empleados para mayor productividad. Entonces ellos van viendo, regulan todo eso y se logra sacar adelante toda la productividad, la organización de las empresas, gracias a esos estudios que ellos realizaron y que hemos visto. Teoría de la escuela estructuralista. Como toda corriente de pensamiento económico, la teoría de la escuela estructuralista se encuentra basada en una serie de pilares que en este caso fueron desarrollados por el reconocido economista Max Weber. Con base en los textos de Weber, los estructuralistas formularon muchas hipótesis. Así pues, esta escuela se destaca más que todo por el estudio que influye en el componente humano dentro de una empresa, basándose en los pilares citados. En este sentido, se investiga cómo las relaciones de autoridad, la comunicación, la burocracia y el exceso de normas, entre otros aspectos, impactan en el funcionamiento de una firma, o sea, de una empresa. Y es que en una empresa, como en la vida, el ser humano tiene necesidades que pueden ser satisfechas o no por parte de la empresa. Cuando estas necesidades son satisfechas y la dirección no presenta unos intereses alineados con lo que presenta su personal, pueden generarse conflictos con serios efectos en el éxito. De esta forma se desarrollan muchas teorías que contemplan el factor humano como un condicionante en el funcionamiento de la empresa. Bueno, vamos a hablar sobre unos autores que dieron unos aportes a la escuela estructuralista. Entre estos, como habíamos mencionado, a Max Weber.
Él desarrolló la teoría de la burocracia y explicó la importancia de la autoridad. También tenemos a Ralph Dahrendorf. Él analizó el conflicto y las relaciones de poder dentro de las organizaciones y la sociedad. También tenemos a Chester Barnard. Destacó la importancia de la cooperación y la comunicación entre los miembros de una organización para lograr objetivos comunes. También tenemos a Imitai Etzioni. Él propuso la clasificación de las organizaciones según el tipo de la autoridad y la forma del control. Tenemos también a Renate Mainz, que él estudió la estructura y el funcionamiento de las organizaciones, especialmente la relación entre las personas y las normas institucionales. La escuela estructuralista latinoamericana. Bueno, conviene señalar que la diferencia entre la escuela estructuralista citada en este artículo y la escuela estructuralista que desarrolla Latinoamérica, así como los distintos países que integran esta rica región. En este sentido, podemos decir que la escuela estructuralista en Latinoamérica es aquella corriente del pensamiento que considera que los problemas que sufre la región latinoamericana más que todo son ocasionados por el mal funcionamiento de sistemas en que nos estamos desarrollando. Este sistema sería el capitalista. ¿Qué hace el estructuralismo para poder resolver estos problemas de la región? Él por lo tanto dice que los estructuralistas consideran que es necesario abordar reformas y cambios estructurales que en este sentido nos puedan permitir el correcto funcionamiento en estas economías y eliminando a su paso el componente capitalista y transitando hacia un nuevo modelo menos dañino para estas regiones. La escuela estructuralista en Latinoamérica, ella nos plantea que los problemas económicos de las regiones se deben a las estructuras económicas desiguales dentro del sistema internacional, donde los países desarrollados tienen mayor ventaja frente a los países latinoamericanos. Por estas razones, se considera que el subdesarrollo no es la etapa previa del desarrollo, sino el resultado de estas desigualdades. Estas corrientes, más que todo, nos proponen realizar reformas estructurales de la economía para poder impulsar el desarrollo industrial y reducir un poco las desigualdades de los países desarrollados. Su idea se difundieron principalmente a través de las comisiones económicas para América Latina y el Caribe, y esta fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, y su principal representante fue el economista Raúl Prebiet. ¿Qué aborda? La escuela estructuralista analiza principalmente, primero, las estructuras productivas de los países. Aquí podemos decir que las diferencias entre países industriales, digamos que esto es como el centro, y los países exportadores de materia prima sería como el periferio. Como segundo, tenemos el deterioro de los términos de intercambio. Aquí los países que exportan materia prima reciben menos de los beneficios frente a los exportadores de productos industriales. Como tercero tenemos la dependencia económica. Sabemos que países latinoamericanos dependen del capital, la tecnología e industrias extranjeras. También tenemos las industrializaciones por situaciones de importación, que es el CIF. Aquí las propuestas para que los países produzcan internamente lo que antes importaban. Esto quiere decir que nosotros podemos producir más de lo que exportamos. Podemos decir qué impacto tiene en la economía. El estructuralismo influye fuertemente en las políticas económicas de América Latina entre los años 1950 y 1980. Más que todo, esto impulsó la industrialización nacional, promovió la intervención de los estados económicos, fomentó políticas proteccionistas, los aranceles altos, más que todo esto buscando reducir la independencia externa. En muchos países latinoamericanos generó crecimiento industrial, pero también generó déficit fiscal, inflación, endeudamiento externo. ¿Cómo se relaciona esto en la administración pública? La escuela estructuralista considera que los estados deben de tener un papel activo en el desarrollo económico, por esto se relaciona con la administración pública, más que todo en la planeación económica, la creación de empresas públicas, la regularización del comercio exterior, políticas del desarrollo industrial, las inversiones de infraestructura y educación. Más que todo, la administración pública se convierte en el instrumento para formar la estructura económica de un país. ¿Cómo se relaciona esta con las finanzas públicas? En las finanzas públicas, el estructuralismo más que todo plantea el uso de los gastos públicos como motor del desarrollo, las inversiones estatales en industrias nacionales, las políticas fiscales más que todo expansivas, el financiamiento de los desarrollos mediante deudas o emisiones monetarias, más que todo también en las reformas tributarias para fortalecer los ingresos de los estados. Más que todo, como el presupuesto público se convierte en la herramienta clave para el cambio de las estructuras productivas de estas regiones. Como por último, les dejo una breve conclusión y espero que esta información haya sido clara y útil. Muchas gracias por su atención prestada.